Hola, hola. Hola, hola, hola. Ya veo a la gente conectándose. Buenas tardes a todos. Hola, hola. Vamos a esperar que lleguen más personas para comenzar. También esperando a la Anita. Bienvenidos todos y todas. Hola, Franco. Hola, Fran. Bueno, ahí llegó Cristian. Bueno, paciencia a todos mientras que esperamos que lleguen más personas. Ahí en un minutito va a llegar la Anita también, de Parque Catalapi. Ahí está, ya veo que llegó. Ya está por llegar. ¿Cómo están todos? Varias personas conocidas. Bueno, yo soy Jason Ingres. Soy de Fundación Legado Chile. Aquí estamos recién llegar a Anita Vliegentert de Parque Catalapi. Hola Anita, ¿me escuchas? Anita. Hola, hola. Hola, aquí estoy Buena, all right. probando la tecnología, Sí, te escucho bien. ¿Me escuchas bien? nerviosa. Sí, te escucho bien, pero me veo difusa. Pero bueno, será. Será. Voy a prender la luz en un ratito más. Será. Bien, llegamos todos. Está todavía sumando arte gente. Llevamos 46 hasta el momento. Vamos a esperar unos minutos más, así que paciencia a todos. Antes de partir con la conversación, presentarnos y todo. Estamos acá hoy día para conversar del aprendizaje socioemocional y el rol de la naturaleza en el desarrollo personal de los niños. ¿Qué tal el clima por allá, Anita? Tienen un microclima allá en el parque, ¿cierto? ¿Se despejó? Perdón, ¿me preguntaste a mí? Sí, te pregunté qué tal el clima, porque recién se despejó acá en Puerto Varas y sé que ustedes tienen un microclima allá en el parque. Sí, también se despejó. Estuvo todo el día nublado, pero ya se despejó, está precioso, como corresponde a esta época, harta agua y no tanto sol, pero el bosquecito y nosotros felices, felices, felices. Así que estupendo. Aquí a full con la primavera. Fui afuera recién para dar una vuelta antes de este evento y me di cuenta de la luma en flor, está floreciendo y lleno de abejas además. Pero muy, muy lindo. Eh, bueno, Sí, yo quiero aprovechar de dar un saludo a todas las personas que están ahí mandando corazones y aplausos y diciendo que Catalapi es bellísimo. Conozco varios nombres, feliz de encontrarlos de nuevo
con esta tecnología que multiplica la llegada a muchas más personas. Así es que obliga a aprender cosas nuevas a estas alturas de la vida. Pero feliz de verlos a todos y de escucharlos también, espero, aunque no vamos a poder escuchar a muchos, pero Y sí. Dale, Jason. un poco distinto del No sé si formato. ya estamos... Sí, yo creo que hemos llegado Sí. a acuerdo. Traté de mi ayudante, Bueno, mi ayudante tecnológico, mi marido, trató de instalarlo en el computador, que tiene una pantalla más grande, más bonita, pero Instagram parece que es para teléfono, no sirve para el computador, fue imposible. Así que aquí nomás nos quedamos. bueno, la gracia de esta tecnología Instagram Live, un poco distinto de la tecnología, ¿cierto? Pero tiene mayor alcance, parece, para que la gente se conecta. Y bueno, entender que Parque Catalapi queda unos 18 kilómetros al sur de Puerto Montt y tienen poco señal. Entonces vamos a ver el alcance de los megabytes y parece hasta ahora está funcionando bastante bien. Así que con eso podemos partir, Anita. Sería bueno que nos presentemos. Primero, si puedes explicar un poco de quién eres tú, para aquellas personas que no conocen Fundación Parque Catalapi, contarnos un poco del trayecto del proyecto y qué es que hacen desde el parque. Ya, con mucho gusto. Me cortas cuando hable demasiado, porque toda la historia de casi 30 años ahora es difícil resumirla, pero esto empezó en el año 93, o sea, ya son 27 años, Ahí está Luis. Hola, Luis. con un sueño familiar. Hola. Sí. Me está mostrando que él está en el computador, así que se puede. Ya, entonces esto empezó hace menos de 30 años, pero casi 30 años, con un sueño de la familia que no sabíamos muy bien para dónde iba a llegar, pero la idea era hacer de mi parte educación ambiental y de parte de Luis investigación y restauración de un pedacito de bosque que no es mucho, son 24,7 hectáreas, y empezamos sin muchos planes, pero a conservar. Primero era conservar y vivirlo nosotros el proceso, pensando que iba a ser para los nietos, para el futuro. Y a la vuelta de poco tiempo nos dimos cuenta que en realidad era para nosotros y para el presente, tanto como para el futuro. Entonces fuimos desarrollando infraestructura para recibir personas, para hacer educación ambiental, investigación y tener modelos de restauración del bosque. Y así hemos ido creciendo de a poco, y hace como 10 años atrás mi marido Luis Corcuera inventó los coloquios y los encuentros de ecofisiología, y por acá inventamos talleres de educación ambiental, de facilitadores de educación ambiental, y ese fue un éxito, y fuimos repitiéndolo 2 veces en el año, y a la vuelta de un par de años inventamos otro taller, agregamos otro y otro y otro, y en este momento teníamos, antes del COVID, una linda parrilla de cursos de educación ambiental, incluido uno de didáctica de la educación ambiental que no alcanzamos a ejecutar en línea, y bendiciones y agradecimiento, resulta que lo estamos haciendo, no lo alcanzamos a ejecutar presencial y lo ofrecimos hace poco en línea, y se juntaron suficientes personas, pusimos un límite de 26 y ya tenemos como 50 inscritos que quieren participar, así es que probablemente lo vamos a hacer 2 veces también. Es un taller pequeño de 12 horas de duración durante 3 semanas, 4 horas a la semana, 2 veces por semana, y creemos que tenemos toda la confianza que va a ser útil para las personas que se inscriban. Así es que eso es en una cápsula, Jason. Ahora cuenta tú
Y hacemos educación ambiental con niños, con jóvenes, con adultos, con líderes comunitarios, con profesores, con estudiantes de universitarios, con biólogos, con médicos veterinarios que echan de menos herramientas educativas en su formación profesional. Eso. Buenísimo, Tú ahora, Anita. Jason, que tú te tienes que presentar. Bueno, muchas gracias por ese resumen de tu historia y el parque. Debo, para ser transparente, debo mencionar que también Parque Catalapi ha sido una parte importante de mi historia. Para aquellas personas que no me conocen, yo creo que ya reconocen que soy extranjero. Llevo 9, casi 10 años acá en Chile. Y bueno, yo he trabajado en educación de una forma u otra toda mi vida, desde que egresé de universidad con una licenciatura en psicología. Me fui a trabajar con comunidades educativas en Estados Unidos, de donde soy yo, en California. Luego me fui a vivir 5 años en la Polinesia. Trabajaba también en varios ámbitos, pero también trabajaba con las escuelas allá, iniciando ahí, achuntando como todo autodidacta, hacer como pequeños talleres de educación ambiental. Y vine a Chile en 2011 con las ganas de realmente formarme profesionalmente en ese ámbito. Y llegué con la intención de conocer a otras personas, una red, y dentro de un par de meses conocí a Parque Catalapi. Y fue como uno de esos momentos en que te sientes, estás como en un lugar correcto, en un momento correcto, y participé en un curso y como volví como voluntario, ayudando como podía, me hice amigo de la familia, y de ahí en adelante empecé a tomar un rol también, participando como facilitador con adultos, con niños, haciendo proyectos en conjuntos. Y en base a eso iba conociendo una tremenda red de personas dentro de Chile y también en otros países que se dedican a ese trabajo de facilitar el gusto para la naturaleza, como ayudar a esa próxima generación a asombrarse y entusiasmarse, a amar la naturaleza con la intención que sean mejores cuidadores del entorno natural que nosotros. Entonces, realmente ha sido un camino de validación, mis años en Chile, de conocer a esas tantas personas capas en lo que hacen y todos con esa dedicación. Y muy agradecido también de haber conocido hace un par de años a la Fundación Legado Chile, donde activamente trabajo como encargado de educación socioambiental. La fundación trabaja en la conservación del patrimonio natural del país, enfocado desde 2016 en la comuna de Yanquihue, también en la cuenca del santuario de la naturaleza del río Maullín. Y llevo casi 2 años trabajando con esa comunidad. Y bueno, como mi trabajo como encargado de educación es involucrar a la comunidad educativa en todas las iniciativas de conservación, restauración, limpiezas, para que se involucren y sean efectivamente los embajadores de ese mensaje de un mejor cuidado del medio ambiente y que el ser humano puede realmente aprovechar los beneficios que brinda una naturaleza sana. Entonces, de eso se trata la conversación de hoy, especialmente en el contexto de la pandemia. Está siendo muy importante apoyar a nuestros niños y niñas en el proceso de desarrollo personal y el aprendizaje socioemocional. Normalmente, eso es una cosa, un proceso que va a pasar sí o sí, pero si se pasa de la forma más sana o no, es la diferencia. Y nosotros, desde Fundación Legado Chile, y puedo hablar, creo, por Catalapi, creemos que la naturaleza tiene un rol importante en ese trabajo. Entonces, con Anita queremos profundizar un poco del contexto pre-pandemia y también lo que estamos viviendo ahora. Hablar un poco de lo que es el aprendizaje socioemocional. Termino qué significa.
los beneficios que brinda la naturaleza y también dejarles con unas cosas prácticas que pueden hacer desde la casa, a pesar del contexto de cuarentena, para ayudar a los niños a conectarse con la naturaleza y manejar su situación. Entonces, les invitamos, por favor, también a participar activamente en el chat con sus preguntas. Vamos a hacer el intento de contestar sus preguntas o comentarios también, muy bienvenidos. Como mencioné al inicio, un poco distinto el formato de Instagram Live. Estamos acostumbrados a vernos de cara. Así que igual queríamos que ese sea más como una conversación que una pura entrevista. Así que ojalá puedan ahí en el chat escribir sus comentarios o preguntas. Así que, bueno, partiendo la conversación, yo creo que sería bueno hablar un poco del contexto antes de la pandemia. Llevas décadas en eso, Anita, del trabajo de vincular a los niños con el entorno natural. Y que nos puedes contar un poco de qué te inspira en eso, qué has aprendido en tu carrera trabajando como educadora sobre la necesidad de conectar a los niños con la naturaleza. Está un poquito interrumpida la comunicación por mi banda angosta, pero creo que te entendí, Jason, que me estás pidiendo que yo comparta lo que he aprendido. Y lo que, a ver, primero, yo parezco gringa, pero soy chilena, de alma y más que los porotos, y he trabajado toda mi vida con distintas comunidades, pero especialmente profesora de aula. Entonces, hace ya, digamos, 40 años o más, desde el principio tenía esta inquietud de que le faltaba algo a la educación, que el currículum oficial que yo tenía que enseñar en las escuelas era realmente algo que no me interesaba mucho a mí, después de un par de años de hacerlo, y tampoco me daba cuenta que por más que intentaba hacer muchas cosas, no le satisfacía y no le llenaba el gusto a los jóvenes con que trabajaba, que eran especialmente séptimo, octavo y primero medio. Y en esa época descubrí que lo que sí les interesaba era salir a la naturaleza. E inventamos unos viajes de estudio, les estoy hablando del año 80, 85, que sí les interesaba hacer viajes de estudio bien planificados a sitios naturales. Y lo pasábamos, y en realidad los estudiantes chicos de, no sé, 12, 13, 14 años, ustedes saben que lo que menos les interesa es la escuela, que lo que quieren es patear la pelota y andan descubriendo el sexo y las amistades, eso es lo más importante para ellos. Entonces, sí les interesaba y trabajaban todo el año para juntar dinero para hacer un viaje de estudio a fin de año, y nos íbamos por una semana. En esa época nos íbamos desde Santiago hasta Conguillío, y tenían que trabajar todo el año para juntar las lucas, porque si no trabajaban no podían ir, era un privilegio hacer ese viaje. Y así en pocos años se formó una comunidad de chicos que se pasaban la información de un año en otro, que en noveno, en el primero medio, podían hacer un viaje de una semana y que lo pasaban bien, y han sido recuerdos memorables de toda su vida. Y con eso me fui afirmando en la creencia firme que ya tenía, que le faltaba algo al sistema. Y fue encontrar la naturaleza, y que eso sí los motivaba. Y todavía tengo exalumnos que me dicen, oiga, Miss, qué lindo fue ese viaje, pucha que aprendí y pucha que lo recuerdo. Y así me fui convenciendo de que tenía que hacerlo. No sabía cómo, pero que tenía que meterle más naturaleza a los jóvenes. Así es que eso aprendí, que ya por 15 años profesora de aula, que me faltaba algo, y después ahora 30 años aquí en Catalapi buscando cómo se hace. Y sí lo hacemos súper bien ahora, y lo único malo es que es muy poco, para muy poca gente.
Así es que Bueno, seguir nomás, Jason. como para mí pensar, no sé si te pasa lo mismo cuando preguntamos a los niños después de una salida de mediodía o de 6 días, ¿aprendieron algo? Siempre dicen que sí. Luego vuelvo a preguntar, ¿ya cómo lo aprendieron? Y no pueden contestar, no saben exactamente qué fue, en qué momento, pero sabemos que el aprendizaje en realidad, como nuestro cerebro está adaptado evolucionariamente para aprender en nuestro entorno. Y todos los factores sensoriales, interpersonales, la observación, ver el otro, cuando falla, ahí estoy aprendiendo, somos esponjas. Y así realmente estamos diseñados para aprender, no de un libro necesariamente sentado dentro de la sala de forma pasiva recibiendo el mensaje del profe o de la profe. Así que lo mismo me ha pasado a mí, de que me di cuenta después de formarme más en un ámbito de educación formal en California, trabajando después de universidad en administrar centros de educación como after school. Me di cuenta después de irme de Estados Unidos del valor del aprendizaje al aire libre. ¿Qué pasa, Anita, según tú, en una sociedad donde los niños no tengan un contacto con la naturaleza, donde no aprendan cómo relacionarse con otros seres humanos en el contexto natural? ¿Cuáles son las implicancias para una sociedad que no tiene esa experiencia en niñez y juventud? Bueno, lo que ha ido pasando, que en el fondo se pierde el amor por la naturaleza y si no se hace el esfuerzo en algún momento de conectar con la naturaleza, resulta que llegan mal preparados, llegan con ropa inadecuada eh, y tienen una mala experiencia. Y esa mala experiencia de contacto con la naturaleza los marca más todavía y los hace ser más urbanos y más pegados a la pantalla. No gozan, no sienten, no están conectados con la naturaleza. Entonces terminan siendo seres humanos incompletos, porque resulta que somos naturaleza y necesitamos naturaleza para nuestro bienestar, desde el bienestar físico hasta el bienestar espiritual, emocional. Entonces, perder esa capacidad de conectarnos con la naturaleza, que es la que nos da la vida, en realidad nos hace ser seres humanos más pobres y menos menos cuidadosos de nuestras relaciones humanas y de nuestras relaciones con la naturaleza. Entonces, eh, somos menos personas. Y eso es lo que ha pasado con la sociedad moderna, vida en un departamento, no salen a jugar con los amigos y están pegados en la pantalla todo el día. Entonces, es una pobreza espiritual y una pobreza natural abismante, que nos hace contaminar y nos hace destruir nuestro propio hogar. Entonces, estamos mal y necesitamos mucho más naturaleza. Bueno, yo me quedo con esa cita, no sé de quién es, pero uno no protege lo que no ama y no ama lo que no conoce. Y bueno, ahora considerando el contexto actual de la pandemia, mencionaste la vida en departamento, por ejemplo. Yo que estoy muy afortunado de vivir acá en el sur, con un bosquecito al lado de la casa, donde puedo, como entre reuniones en el teletrabajo, irme afuera, ver cómo está floreciendo la luma ahora y escuchar los colibrí. Pero yo soy niño criado en la ciudad, así que mis recuerdos de mi niñez son todo un ámbito, contexto urbano. Y recuerdo muy bien las instancias en que con mi curso o con mi familia en verano, que sí, fui a la cordillera para conocer el bosque. Pero los niños no están teniendo esa oportunidad ahora. Y ahí podemos imaginar, bueno, lo veo en mi propia hija, que también está de cierta forma restringida en términos de conexión, contacto con la naturaleza.
Y hay una gran falta de contacto con el red de apoyo de los niños y niñas, compañeros. Sabemos, por ejemplo, que después de 8 años en adelante, el niño está más influido por su contexto social que sus propios padres. Empiezan a buscar afuera de la familia para entender su identidad y probar el quién soy en ese mundo. Y están faltando esas interacciones, las oportunidades para comunicarse, para sentirse validado. Y bueno, como nadie tiene todas las respuestas en el momento, estamos todos tratando de ubicarnos dentro del contexto de esa crisis. Pero podemos imaginar que está teniendo un gran impacto en el desarrollo personal de los niños. Me gustaría pedir que hables un poco, Anita, sobre tus estudios en esa área. Por ejemplo, en los talleres que hacemos juntos, siempre haces referencia a ciertos expertos, por ejemplo, Daniel Goleman. Te quería invitar a elaborar un poco del trabajo sobre inteligencia emocional, otros conceptos que nos puedes compartir. A ver, yo tengo 73 años. Cuando estudié hace 50 años en la universidad, nunca nadie me habló de inteligencia emocional o de desarrollo socioemocional. Soy profesora de biología y en esa época lo que se sabía del cerebro era que era una masa con muchas vueltas y con dos grandes partes, la corteza cerebral y la sustancia gris, y poco más, ¿ya? Y me acuerdo muy bien de que uno de los trabajos que hice fue un trabajo en Plumavit de un cerebro. Y eso es lo que me acuerdo, ¿ya? Entonces, es solamente en los últimos 20 años, 25 años, que se han comenzado a hacer posible estudiar el cerebro en seres vivos, en seres humanos, porque lo que se sabía antes era, por ejemplo, si alguien en una guerra le cruzó una bala o una bayoneta de un lado a la cabeza del otro y sobrevivió, se sabía que dañó tal parte del cerebro y que esa persona después no podía hablar bien, por ejemplo. Entonces lo que se sabía era ese tipo de cosas, de personas enfermas que perdían alguna capacidad y estudiaban el cerebro muerto para ver qué parte había sido afectada. Bueno, pero en los últimos años, con resonancia magnética, se puede estudiar en vivo y lo que han aprendido en realidad es maravilloso. Nuestro cerebro es un órgano plástico que aprende. ¿Y qué es lo que aprende el cerebro? A desarrollar nuevos caminos de neuronas. Y esos nuevos caminos de neuronas se fortalecen cuando los ocupas más. Entonces, en la medida que tú ocupas esa conexión a la naturaleza, que es una de las formas de inteligencia típica de las personas, de las 7 formas de inteligencia que hay, una es la inteligencia emocional. Las personas que se conocen bien a sí mismas son capaces de comunicarlo y que entienden a los otros, que es la empatía. ¿Ya? Entonces yo en los cursos hablo del ABC de la inteligencia emocional, que es conocerte a ti mismo, poder comunicarlo, entender que tienes rabia, por ejemplo, esa es una de las emociones básicas, pero diferenciarlo del miedo y poder comunicarlo de manera correcta. Si estás con rabia, no es correcto agarrar al mundo con violencia. Tienes que ser capaz de reconocer tu emoción y controlarla, manejarla, expresar tu rabia de otra manera, expresar tu rabia trabajando por el medio ambiente, por ejemplo, con mucha energía. Esto no puede ser, tengo que hacer mi granito de arena. Y la otra entonces es reconocerlo en los demás. Pero además de esa inteligencia emocional propia de las personas, que es el desarrollo socioemocional, tenemos una 7ª clase de inteligencia, esto es de Daniel Goleman, que es un poquito antes del año 2000 nada más. Está la inteligencia naturalista, que es comprender el mundo natural
los seres vivos, apreciar un insecto, apreciar una araña, apreciar una sanguijuela. Todos tienen su rol, están aquí por algo y estaban aquí antes que nosotros. Entonces, ese desarrollo del amor por la naturaleza, si no se provoca, si no se educa, no se desarrolla y somos peores seres humanos. Nos falta esa parte que en el fondo después nos va a significar, oye, tengo que cuidar esto, yo lo amo, tengo que cuidarlo, yo amo cada bicho. Es cierto que este zancudo me pica, pero bueno, algún rol tiene. Con estos zancudos se alimentan los sapitos y gracias a los sapitos este ecosistema funciona y es más resiliente. Entonces, ese tipo de conocimiento intelectual de los distintos tipos de inteligencia y cómo eso nos hace ser mejores educadores de esas inteligencias es parte del desarrollo socioemocional de todos los seres humanos, no solo los niños. Cuando los padres no aman a la naturaleza y cuando los padres no pueden conectarse con la naturaleza, difícilmente lo van a provocar en los hijos. Entonces, eso es lo que tratamos de hacer en los talleres de facilitadores de educación ambiental, que es poner a los adultos en contacto con la naturaleza para que ellos sean mejores educadores de sus propios hijos o de sus alumnos o de sus compañeros. Sí. Así entiendo el desarrollo socioemocional, conectado con la naturaleza, para hacernos mejores seres humanos, porque tenemos un cerebro plástico que se fortalece cuando lo hacemos. Es fascinante ese campo de estudio. Y otro punto. Neuroplasticidad. Y siempre, tras toda la vida, el cerebro va desarrollándose y los circuitos que se conectan se puede reforzar y aprender nuevas cosas como adultos. Y muchos de nosotros en nuestra propia crianza no nos enseñaron el alfabetismo emocional. Mencionaste las emociones básicas del cerebro. Ahí en los talleres trabajamos con 6. La alegría, la tristeza, la rabia, la sorpresa, el miedo, el amor. Esas son cosas que para mí, yo estudié la ecopsicología, así que saqué un certificado en ese campo nuevo de la psicología, que tiene que ver con la relación entre el ser humano y la naturaleza y cómo nos afecta. Y para mí es muy interesante pensar que el ser humano, nosotros desarrollamos esas emociones básicas que se expresan en cada persona, independiente de su cultura, el continente de donde son, todos tienen esas mismas emociones. Y esas evolucionaron en un contexto como recolectores, cazadores. Ese concepto me ayuda mucho en la crianza de mi hija, entender en qué etapa se encuentra mi hija y cómo hubiese sido su vida en un contexto de recolector, cazador. Me ayuda a veces a entender también los otros procesos de desarrollo personal. Entender que la rabia nos servía a nuestros antepasados para sobrevivir efectivamente. La rabia es súper importante, como bien dijiste, como ser capaz de expresar mi rabia en el momento correcto, con la persona correcta o en la situación correcta. Ayudaba a las generaciones previas a pasar sus genes a las próximas generaciones. Entonces, de esa forma, me ayuda un poco a entender el contexto de mis emociones y entender que esos procesos internos en sí son naturaleza. Como bien dijiste, somos naturaleza. Pero lamentablemente lo que tenemos es una sociedad global, en realidad, que prefiere que estén todos ahí quietos, que no se expresa, que efectivamente se guarda la emoción adentro. Y los niños nunca aprenden a manejar eso. Y no es hasta que sean adultos en que tienen que enfrentar, hay un problema acá. Entonces, también es importante, como dices, como entrenar de nuevo a los adultos para que puedan ser mejores ejemplos para los niños. Y bueno,
estamos en un momento muy interesante en que de repente hay todo un nuevo campo de estudio de esos temas. Esas son cosas que nosotros intuitivamente sabemos. La naturaleza hace bien. Ya, claro, es obvio, para muchos de nosotros que estamos acá, estamos convencidos. Pero la ciencia está en las últimas décadas llegando a demostrar que efectivamente hay un vínculo entre el bienestar del ser humano y el entorno natural. Anita, si nos puedes contar un poco de lo que sabes tú, de esos campos de estudio sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza. Por ejemplo, en los talleres siempre hablamos de estudios que nacieron en Japón, por ejemplo. Sí, esos son estudios en adultos. Pero tengo otro punto muy importante que me hace mencionarlo con mucha fuerza, y es que estamos criando niños y jóvenes diciéndoles que está todo lo del medio ambiente mal, que es cierto, que está muy mal, pero enfatizamos demasiado, es un problema tan brutal y le echamos tanto la culpa a las grandes empresas y al capitalismo y al globalismo, que no somos capaces de darnos cuenta que lo que estamos haciendo, incluso para los adultos, darse cuenta de que estos problemas son tan serios, causa miedo. Y nosotros como educadores ambientales no queremos provocar miedo, porque tú cuando estás con miedo no aprendes. Tu cerebro con miedo está estresado, produces muchas hormonas de tu cuerpo, y eso impide el aprendizaje. Entonces, enfatizar siempre lo malo y todas las noticias. Si tú miras lo que viene en las noticias, lo que viene en los diarios, son las noticias de las cosas malas. A veces en una esquinita sale una cosa, algo bueno que está pasando. Y resulta que con eso lo que estamos haciendo, el concepto tiene un nombre, que es la ecofobia. Al final, tanto los niños como los adultos dicen, ¿saben qué más? Esta cuestión está jodida, déjenme tranquilo, yo voy a vivir mi vida y voy a pasarlo bien, ¿ya? Y se desconectan, no quieren gastar esfuerzo en preocuparse de esto porque es demasiado brutal, demasiado grande. Entonces yo diría que eso es, desde el punto de vista de la educación, es negativo. No podemos enfatizar tanto todas las cosas malas sin dar esperanza. La esperanza es la desesperanza, es un agobio terrible. Entonces, eso por un lado, evitarlo. Y por otro lado, como me estabas sugiriendo, Jason, resulta que hay, especialmente en Japón, hace ya más de 20 años, por índices de suicidio muy grandes, comenzaron a estudiar y se dieron cuenta, los biólogos, los fisiólogos humanos, que caminar por un bosque en forma sin ningún propósito de saber aprender los nombres de los árboles ni de hacer ninguna observación así científica, y estudiaron esas personas y se dieron cuenta que esos baños de bosque, le dieron el nombre, forest bathing, baños de bosque, resulta que bajaban el nivel de las hormonas de estrés, el cortisol de la persona disminuía, bajaba, y otra serie del sistema inmunológico fueron capaces de medir indicadores del sistema inmunológico, de la sanidad, de la salud del sistema inmunológico de la persona, que mejoraba. Entonces, simplemente pasear por el bosque en forma relajada, tranquila, mejoraba la salud de las personas y les bajaba el nivel de estrés y, bueno, al final menos suicidio. Entonces eso se ha transformado en toda una cultura de los baños de bosque. Hay un instituto de baños de bosque y instructores certificados de baños de bosque y toda una serie de ejercicios que de verdad ayudan a las personas a conectarse con la naturaleza de una manera sana y mejorar su calidad de vida.
Entonces, y eso en Japón lo llaman Shinrin Yoku. O sea, para mí eso es japonés, ¿no es cierto? No cachona, pero para ellos quiere decir baño de bosque. Y bueno, aquí el taller que hacemos con Jason de baños de bosque no se llama baños de bosque, pero se llama, eh, ¿cómo es el nombre exacto, Jason? A ver, Naturaleza naturaleza interior. interior. Sí. Naturaleza interior, la propia, el conocerte a ti mismo, darte cuenta que necesitas naturaleza, que la amas, que los olores que te recuerdan, qué sé yo, y naturaleza exterior, y metodologías de conexión, ejercicios simples que te ayudan a conocerte a ti mismo y a conocer mejor la naturaleza y cómo transmitirlo y cómo ser mejores facilitadores de conectarte con la naturaleza. Así que ese taller también ya llevamos varios años haciéndolo, ha sido muy bonito. También hemos conocido a muchas personas que han quedado amigas de Catalapi, digamos, con, gracias a este tipo de experiencias. Porque lo que usamos es el ciclo experiencial de aprendizaje, de una experiencia simple, ya sea aprendiendo algo, pero haciéndola tú mismo, y de ahí entonces vamos reflexionando qué es lo que aprendiste, te gustó, lo quieres repetir, cómo lo repetirías la próxima vez, les gustó a todos igual o a algunos de ustedes no les gustó, porque hay gente que no le gustan los juegos, por ejemplo, y está bien, eso hay que respetarlo. Y así entonces vamos eh, haciendo cada vez talleres más bonitos. Es fascinante, Anita, como lo que nació desde ese darse cuenta en Japón del beneficio de ir a caminar en el bosque, y que efectivamente tuvo un impacto en la tasa de suicidio en el país. Y pensar en nosotros desde la Fundación Legao, trabajamos en la planificación urbana junto con la municipalidad, el gobierno regional. Analizamos mucho ese tema de la cantidad de metros cuadrados de áreas verdes por habitante, y sabemos que hay una gran brecha, y los estudios científicos nos están mostrando que cuando haya un espacio verde dentro de 1 kilómetro de radio desde la casa, han encontrado menos morbilidad en los adultos mayores. Ese fue un estudio en Japón que hicieron. En Holanda hicieron un estudio, encontraron 15 de 24 enfermedades graves, fueron mucho menores, controlando para todos los otros factores, mucho menores en personas que vivían dentro de 1 kilómetro de un bosquecito. Y recuerdo haber leído un artículo sobre un estudio en Chicago, en Estados Unidos, analizando una población de personas en riesgo social con un estatus socioeconómico menor. Y el puro hecho de tener desde la ventana de su casa la vista de arbustos o árboles, aumentaron la sensación de seguridad de las personas y disminuyó la tasa de abuso doméstico dentro de la casa. Y bueno, todos esos son estudios con adultos. Realmente nos faltan estudios con niños, aunque también hay un emergente campo de estudio directo con niños, en que están encontrando beneficios para el déficit atencional, entonces mejor concentración de los niños, que son más creativos, también demuestran más comportamiento prosocial. Y quería conversar de eso como en el contexto del aprendizaje, y ahora con la pandemia que estamos haciendo teletrabajo, y los niños, si es que tienen la suerte de tener un buen señal de internet, pueden conectarse a través de la pantalla con sus profes, pero en muchos casos, especialmente en Yanquiwe, en el sector rural, gran porcentaje de los niños no tienen esa oportunidad. Entonces, el rol de los padres y otros familiares de ser buenos ejemplos o modelos para los niños. Según tú, ¿cuál es la importancia o el rol que tienen los adultos familiares de un niño para demostrar ese gusto para la naturaleza? Muy importante. Imagínate que hace poco leí por ahí una referencia que solamente el 3% de la vida de una persona son horas escolares. Entonces,
desarrollar este gusto por la naturaleza, este amor por los bichos, por darse cuenta de los procesos naturales y que somos parte de esa naturaleza. Eh, Hay una tendencia muy grande en los padres modernos que están muy ocupados, que se entiende, son muchas las demandas, pero piensan que la escuela lo va a resolver y resulta que la escuela tampoco lo puede resolver porque el profesor está agobiado con 30, 40 estudiantes, con toda la burocracia y con que el sistema no le pide a los profesores que los lleven a la naturaleza. Entonces, se hace muy poco. Resultado, del 3% que los padres, del tiempo el adulto, si toman la vida entera, es solamente un 3% de esa vida que está en la escuela, los padres tienen que asumir más responsabilidad. Lo siento decirlo así, pero le corresponde a los padres educar a sus hijos. No pueden esperar que la escuela en un 3% de tiempo desarrolle todas estas capacidades, habilidades, esta inteligencia por conocer la naturaleza y por amarla, si es que los padres no hacen su parte. Imagínense ustedes los niños hoy en día con las pantallas, los juegos, el Instagram, eh, la tele, el computador, las teleclases. Oye, y si los padres no hacen pequeños esfuerzos, porque no son tan grandes los esfuerzos, tenemos que darles algunos tips, Jason, de cosas que pueden hacer, pero los padres tienen que asumir su responsabilidad. Ahora, después del COVID, está pero absolutamente claro que los esfuerzos de conexión con la naturaleza deben ser mayores. De hecho, estar al aire libre es sano en estos momentos. Si no pueden ir a un parque, no es porque el parque vaya a ser una fuente de contagio, es porque no pueden llegar al parque porque hay cuarentena, pero no porque la estadía en el parque sea negativa o fuente de contagio. Entonces, mirando la hora, que nos quedan 10 minutos nomás, porque después creo que se corta esta cosa. Nos quedamos todos con cuello, sin tiempo de preguntar, ni darles algunos tips de cosas que pueden hacer desde la casa, pero los padres tienen que asumir su responsabilidad. No pueden esperar que la escuela supla esta necesidad imperiosa que tiene la sociedad de conocer y amar la naturaleza de mejor manera. Sí, Sí, de ahí. esta forma. Ya, entonces, Pero totalmente de acuerdo, Anita, de que como el dicho de que se cierra una puerta y se abre una ventana, de cierta forma tenemos que reconocer que estamos en crisis. Son muchas familias que no tienen resuelto el tema de trabajar desde la casa y criar a sus niños en casa. Pero realmente demuestra la necesidad, la importancia, el rol de los padres como principales facilitadores del aprendizaje de sus niños. Ese no es un trabajo del Estado. Entonces, buscar soluciones. ¿Qué podemos hacer? Igual, como mencionas, tenemos poco tiempo que nos queda. Queremos dejarles con unos tips. Igual, ver si hayan preguntas. Siéntese libre a escribir en el chat a aquellas personas que están con nosotros acá. Y sí, yo quería hablar de un poco de distintas actividades que creemos que aún en un contexto de cuarentena que podrían realizar desde la casa. Nosotros en la fundación llevamos desde abril adaptando nuestros programas de educación al contexto actual. En uno de esos diseñamos un material que es una bitácora naturalista, que es un libro con 4 planificaciones que diseñamos, que entregamos a todos los niños de sexto básico de la comuna, y allí pueden realizar distintas actividades de observación científica. Y estoy haciendo talleres para aquellos niños que pueden conectarse a sesiones virtuales, talleres online, en base a ese material. Y es sorprendente, como el momento, la sorpresa es súper útil como herramienta educacional. Entonces, cuando yo pregunto a los niños, ¿qué tienen en el patio de la casa? Tienen 3 minutos para salir de la casa, al patio, encontrar una hoja en el suelo y volver. Y están todos así como, y van corriendo, y encuentran una hoja, y tengo esa hoja de mi sesión de la semana pasada todavía acá. Y en base
a esa hoja podemos hacer un sinfín de actividades de observación y pueden registrar en su bitácora y luego pegar esa hoja en su libro, imaginar cómo van a sentir años después cuando se encuentren su bitácora de nuevo y tienen esa conexión y recuerdan esa experiencia. Entonces, para mí, la observación de la naturaleza, como un ejemplo como eso, o desde la ventana, una de las competencias de educación o aprendizaje socioemocional es la habilidad de hacer metas y entender los procesos de largo plazo. Hoy en día los niños están acostumbrados a tener todo al punto de su dedo, todo es inmediato en el contexto digital. Y ayudar a los niños a observar desde la ventana de la casa las estaciones, por ejemplo. Ver que efectivamente el árbol está en flor. Acá en el sur de Chile tenemos muchos árboles con flores, lo cual es una característica del bosque templado. Y ver la flor, entender lo que está pasando en esa planta, que está invitando a las abejas para que se poliniza la planta y luego va a formar una semilla. Y en todo, como conectar al niño a ese proceso de más de largo plazo. Yo creo que ayuda mucho a los niños darse cuenta que, bueno, la solución a COVID no va a llegar mañana, pero entender que sí, tal como la naturaleza, podemos ser más resilientes. No sé, Anita, yo recuerdo una actividad que hacíamos en el parque como parque en miniatura. Me imagino algo que pudiéramos hacer en el patio de la casa. No sé si puedes explicar esa actividad que diseñaste. Ya. Primero, la mayor parte de las actividades que hacemos en Catalapi, en los talleres y las que están en la página web y que pueden copiar, no son creatividad 100% propia. Yo tomo ideas de otras partes, de talleres, de internet, de experiencias que he tenido y las adapto y las mejoro a la situación propia. Entonces, en ese sentido, yo los animo a que busquen también y adapten a lo que les sirve para ese momento. Y esta actividad que está sugiriendo Jason, son los microparques y entretenciones. En vez de ir a un parque de entretenciones tipo Disneylandia, se toma un cordelito de 1 metro de largo y se divide en 25 por 25, un cuadrado de 25 por 25, y se entierra un palito en cada esquina, y ese es tu parque, y les estimulas la imaginación. Esto es para niños pequeños y para grandes, si es que lo pueden hacer mejor también, ¿no es cierto? Pero les estimulas la imaginación, que dentro de ese cuadradito tienen que encontrar las entretenciones que hay. Puede haber una piedra que va a ser una montaña, la piedra va a ser una montaña, todo se agranda o se achica. Si hay un hoyito chico, ese puede ser una cueva del Milodón. Y si encuentran una hormiga en ese cuadradito, pueden seguirle el camino a la hormiga, que para dónde está, e inventar un cuento, los niños tienen, digamos, estimularles la fantasía, tiene mucho propósito. Entonces, y después pueden llamar al papá o a la mamá, o al hermano más grande o al más chico, y compartir su parque de entretenciones y a contarle los cuentos y hacer toda la imaginación, inventar cuentos que suceden en ese espacio. Esa es una pequeña actividad que puede tener una planta en una macetera, en un macetero de la casa, y hacer la actividad alrededor de la planta. Mejor sería que hubiera un poquito pasto en el patio, ¿no es cierto? Sí. O en la compostera, cuando está bien hecha, no es ni hedionda siquiera, pero buscar seres vivos y seguirles un poco seguirlos por 3 minutos, por ejemplo, seguir un insecto que anda dando vueltas, y seguirlo por 3 minutos y hacerle una entrevista, crear preguntas para ese insecto, o una arañita que vive en una esquina de la casa. El 99% de las arañas no son venenosas, ni te van a picar, ni te van a molestar. Entonces, hacer una entrevista a un insecto también es una manera muy linda de desarrollar imaginación y capacidades. Yeah. Dejamos un ratito para que nos pregunten, Jason. Sí, quedan 4 minutos. Varias preguntas acá, Anita. La Cami quería saber, una muy buena pregunta, ¿cómo les pedimos a los padres que incentivan a los niños
a amar la naturaleza cuando ellos mismos no tienen esta conexión. ¿Qué dirías tú? Yo los mandaría a todos aquí a un taller a Catalapi, al taller de naturaleza interior. Eso, o sea, háganse el tiempo. Sí, es importante para el desarrollo personal del adulto y es importante para que sean buenos modelos, porque difícilmente un padre que no está ni ahí con la naturaleza va a poder transmitir el amor a la naturaleza. Oye, hay unos ejemplos, aquí anda un chiquitito de 2 años. Sí, justamente lo que Ya, me pasa. O sea, tienen que hacerse el tiempo. Mostrar el camino, mostrar que existe como esa comunidad y personas que están motivadas por eso y luego empieza a resonar, tal como hablaba Wilson, E.O. Wilson, hablaba de biofilia, de que nosotros es innato el amor para la naturaleza. Entonces hay que simplemente como, ayudar que los padres se den cuenta de nuevo de ese amor que siempre ha estado con ellos y a través de eso darles como herramientas fáciles, pequeños juegos, planificaciones muy simples de realizar, tal como dices, una entrevista de un bicho, perfecto. Y en eso estamos nosotros, desde la Fundación Catalapi, Parque Catalapi, y también Fundación Legado Chile, trabajando en diseñar materiales didácticos que pueden realizar no solamente en aula, pero obviamente en casa también. Estaban preguntando por allá cómo se puede acceder a bitácora que mencionaba. Y eso estamos ahora haciendo un piloteo este año, es un proyecto financiado por National Geographic. Y luego, si están atentos a las redes de Legado, estaremos en 2021 viendo cómo hacer un trabajo un poco más masivo. Nos quedan pocos minutos. Más fácil. Sí, pero más fácil, Jason. No necesitan venir a Catalapi. En vez de ir al mall el fin de semana, lleven a sus niños a algún parquecito cerca de la casa. Inventen un camping en el patio de la casa si quieren. Busquen una escuela, busquen un forest school. En Puerto Varas hay una forest school que a los chiquititos los tienen, digamos, la escuela es en el afuera, al aire libre, subiendo a los árboles. Y sí, de repente se pueden caer los niños del árbol, pero también si van en la ciudad los puede atropellar un auto. Entonces, por favor, perderle el miedo a la naturaleza. Muy bueno. Y hacer el esfuerzo, si los padres son los responsables, los modelos. Ya me callo. Se nota tu pasión, Anita. Llevas harto tiempo inspirando a la gente a simplemente darse cuenta que no requiere ni plata ni auto. Uno puede, aún en el contexto urbano, con lupa, encontrar la naturaleza ahí en la fisura del concreto. Entonces, simplemente tenemos que mostrar a los niños el camino y eso se trata de tener una buena práctica personal. Yo creo que podemos dejarlo ahí, la conversación. Veo que son muchos comentarios en el chat, lo cual agradecemos mucho y vamos a incentivar a la gente a escribirnos con DM, Direct Message. Si tienen preguntas o quieren estar en contacto con nosotros desde Fundación Legado Chile y obviamente también Fundación Parque Catalapi. Mencionar que Catalapi hace talleres, están logrando hacer talleres virtuales en el momento. Y apenas que puedan volver a hacer sesiones presenciales, tienen toda una cartelera de talleres para todos. No sé si, Anita, si quieres hablar brevemente en el minuto que nos queda sobre el trabajo que están haciendo con los talleres en Catalapi. No, en realidad no sé si es que se corta esto. Sitio web, sí. Búsquennos en el sitio web parquecatalapi.cl. Nos pueden escribir preguntando, revisen la página web, hay fichas, por ejemplo, de especies, si ustedes no saben nada de la rayán o de los canelos o de los pudús, ahí hay fichas hechas especial en vocabulario fácil para que cualquiera lo entienda, ejercicio para los niños también. Así es que con eso se va a cortar. Entonces, muy agradecidos por la participación, buena convocatoria para la conversación de hoy. Hice mucho sobre la necesidad de seguir en esa conversación. No somos los únicos que están trabajando en eso, son varias otras organizaciones. Entonces,
La invitación es que sigan conectándose. Nosotros estaremos a través de las redes de Catalapi y también Legado, siguiendo con las invitaciones a futuras instancias virtuales para vernos. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Anita, mil gracias por compartir este tiempo. Qué bueno verte. Y con eso vamos a hacer. Sí, gracias. Gracias. Sí. Tienen que buscar cómo hacerlo. Hay muchos grupos, muchas redes, las redes sociales cuando las buscan con estos propósitos, ayudan mucho. Así es que gracias por su interés y sí, ¿qué quieren decir esos corazoncitos que brotan por Es ahí, como el momento que Jason? dices algo que ¿Esos le son gusta a la likes gente, o van qué? brotando los corazones. Es un feedback instantáneo. Live, estamos live, Anita. Está bueno Instagram. Ya. Ya. No me gustan todas estas tecnologías. Hay que hacer lo que hay que hacer. Así que gracias a ti, gracias a todos y aquí seguimos a pesar de Eso, pandemia y sí se todo, puede. Ya. Muchas gracias, tratando. Ya, Anita. Te pasaste. Chao se a puede. todos. Que estén súper. Chao, chao. Chao todos. Chao, chao.